the defending world champion, AJ Anthony Joshua. Comenzó a boxear hasta los 18 años de edad, pero a pesar de comenzar tan tarde en el boxeo, se convirtió en medallista de oro olímpico después de tan solo 4 años de entrenamiento. Luego debutó profesionalmente y comenzó a barrer la división de pesos completos hasta coronarse campeón unificado de la división. Anthony Joshua logró adueñarse de 3 de los 4 cinturones de campeonato mundial en la división de peso completo. Venció a campeón tras campeón, Charles Martin, Povetkin, Joseph Parker y hasta el emperador del peso pesado Vladimir Klitschko. Anthony Joshua llegó a ser considerado el mejor peleador de peso completo de la actualidad. En tan poco tiempo, Joshua estaba logrando lo que personas que llevaban entrenando desde los 6 años de edad no podían ni soñar. Lo comenzaron a comparar con Lennox Lewis, Muhammad Ali y Mike Tyson, porque todos pensaban que Anthony Joshua era un verdadero monstruo. Sin embargo, Joshua se topó con un obstáculo en su camino, algo que ni él ni nadie se esperaba. Se suponía que el 1 de junio del 2019, el campeón unificado Anthony Joshua se enfrentaría a Jarrell Miller, también conocido como Big Baby Miller. Joshua recién había conseguido su tercer cinturón de campeonato mundial y lo había defendido en una ocasión en contra de Alexander Povetkin. Es decir que ahora le tocaba esperar al ganador de la pelea de revancha entre Tyson Fury y Deontay Wilder para ver quién sería el único otro peleador en la división con un campeonato. Joshua tenía 3 y el ganador de Wilder contra Fury tendría el último. Pero en lo que Joshua esperaba, tenía que mantenerse activo, por lo que optó por aventurarse a los Estados Unidos de América. Hasta ese momento, Anthony Joshua era la estrella más grande del boxeo inglés. Era extremadamente famoso en el Reino Unido, pero aún no era conocido en América, por lo que Joshua buscó su primera pelea en los Estados Unidos, su pelea de presentación con el público estadounidense y americano en general. Entonces Joshua iba a enfrentarse a Miller en el Madison Square Garden de Nueva York, pero Miller arruinó la oportunidad de su vida. 20 días antes del combate, Jarrell Miller salió positivo a sustancias ilícitas en su cuerpo. Es decir que Miller intentó hacer trampa con sustancias ilegales para obtener una ventaja sobre Joshua el día del combate. Obviamente la pelea se tuvo que cancelar, pero los promotores no querían cancelar todo. Joshua ya había hecho un campamento de entrenamiento y todas las preparaciones para el evento ya estaban hechas. Entonces los promotores decidieron seguir el combate y encontrar un nuevo rival, a un rival de último momento para no desperdiciar todo lo que ya estaba hecho y planeado. También tenía que ser alguien que tal vez pudiese llamar la atención de los aficionados para que se vendieran muchos boletos, y además tenía que ser un rival no tan complicado. En resumen, tenía que ser un rival que vendiera boletos, que fuese bueno, pero tampoco tan bueno porque era el debut de Joshua en los Estados Unidos y el campeón tenía que lucirse. Cuando se anunció que los promotores estaban buscando un reemplazo de último minuto, Andy Ruiz Jr. le pidió por mensajes en redes sociales al promotor de Joshua que le diera la oportunidad de pelear por los campeonatos del mundo. Y gracias a estos mensajes, el promotor tomó a Ruiz en cuenta y al final le ofreció la pelea. Andy Ruiz recién había peleado semanas antes, por lo que aún seguía estando en buena condición. Tenía un buen récord con 32 victorias y solamente una derrota, y esa derrota fue en contra del campeón del mundo que Joshua recién había derrotado. Además, Ruiz es de sangre mexicana, y sabemos que los peleadores mexicanos suelen ser los que más boletos venden. Ruiz era un reemplazo perfecto, tenía buen récord, recién había terminado un campamento de entrenamiento, su sangre mexicana atrajo la atención del público, y tenía una derrota en contra de un rival al que Joshua recién le había ganado, entonces Joshua sería el claro favorito. Y sí que Joshua era el favorito. Las apuestas en Las Vegas estaban 10-1 a favor de Joshua, 20-1 si la apostabas al knockout de Andy Ruiz. Es decir que nadie pensaba que Andy Ruiz pudiese siquiera lastimar o asustar a un Anthony Joshua que estaba noqueando a todo el mundo. El público estaba furioso porque absolutamente nadie pensaba que esta podría ser una pelea pareja. Ni siquiera a la prensa estadounidense le gustó el anuncio de este combate. Todas las entrevistas que le hacían a Joshua se trataban de menospreciar a Andy Ruiz y solamente le hacían preguntas a Joshua sobre el otro campeón de la división, Deontay Wilder. Todos menospreciaron las capacidades de Ruiz por varias razones. Obviamente su complexión comparada con la de Joshua era bastante menos imponente. Es decir, que muchos pensaban que un boxeador tan pasado de peso como Andy Ruiz no iba a poder competir en contra de un Joshua que parecía haber estado levantando pesas desde que nació. Además de que Andy Ruiz recién había tenido una pelea semanas antes. Es decir, que todavía no había pasado el tiempo suficiente para que su cuerpo descansara correctamente, lo que solamente puede desgastarlo. Y además, Ruiz perdió una pelea cerrada en contra del campeón Joseph Parker, y Parker no le hizo ni cosquillas a Joshua cuando pelearon algunos meses atrás. Hasta el mismo Anthony Joshua parecía demasiado relajado. Joshua solo hablaba de Wilder y Fury en las entrevistas, a pesar de que su rival era Andy Ruiz. Joshua le prestó sus cinturones de campeonato a Ruiz para que se tomase fotos en la rueda de prensa y en el pesaje, lo que es indicación de que Joshua se estaba tomando el combate a la ligera. Prácticamente nadie creía en Andy Ruiz Jr., solamente él. Soy mexicano, representé a México en los Juegos Olímpicos.
Pero sí, me siento bien orgulloso para tener los campeonatos. ¿Y qué te dice estar en una división en la que México no tiene quizá una gran tradición boxística? ¿No es más de pesos medios o de pesos pequeños? Ajá, por eso yo creo que me deben de apoyar más. Ya sé que me miro así gordito, pero yo creo que me deben apoyar más porque no hay ni un otro mexicano campeón a mi peso completo que va a pelear por el campeonato. Yo digo que me deben de apoyar más. Y hice muchas cosas. Ya tengo 33 peleas, una perdida, 29 knockouts. Ya tengo rato en este juego y si Dios quiere vamos a lograr eso. Entonces, con tan solo unas semanas de preparación, Andy Ruiz Jr. se subió al ring para enfrentarse al invicto campeón unificado de peso completo el día 1 de junio del 2019. Los primeros 2 rounds de la pelea pasaron sin más. Ninguno de los dos se veía demasiado superior al otro. Pero luego, en el tercer round, ocurrió un poco de todo. En la primera mitad de ese tercer asalto, Anthony Joshua atacó a Ruiz en la corta distancia y lo mandó a la lona después de conectarle un uppercut. Esta fue la primera vez que Andy Ruiz visitaba la lona en toda su carrera profesional. Start of round number 3. In between being in camp and getting right back in after he got this fight, and there he goes down! Ruiz se levantó sin mucho problema, parecía no estar en malas condiciones. Sin embargo, ya todos pensaban que Joshua aumentaría la presión para noquear a Ruiz de una vez por todas en este mismo asalto. Es decir que todos pensaban que Joshua estaba a punto de ganar de manera sencilla como se había predicho. Los mismos comentaristas comenzaron a decir que Joshua estaba a punto de acabar la pelea, pero el presionar y atacar más fue un grave error para el campeón. Al presionar más e intentar noquear a Ruiz de manera inmediata, Joshua se olvidó de la defensa y se quedó parado justo enfrente de Ruiz, a la distancia perfecta para que Andy Ruiz pudiese conectar un gancho a la cabeza de Joshua. Ese golpe cambió la pelea completamente. Después de recibir ese gancho, Joshua se tambaleó como si estuviese mareado, y después de recibir un par de golpes más por parte de Ruiz, Joshua visitó la lona en ese mismo tercer round. Ruiz counters and Joshua is down! Joshua se levantó del suelo, pero a diferencia de Andy Ruiz, cuando Joshua se levantó se vio claramente que no estaba en buenas condiciones. Anthony Joshua estaba mareado y tambaleante. El campeón quería que sonase la campana lo antes posible para poder recuperarse en la esquina sin recibir más castigo. Entonces Joshua peleó el resto del tercer asalto intentando sobrevivir. Pero en los últimos segundos del round, Andy Ruiz soltó otra ráfaga de golpes que volvieron a mandar a Joshua al suelo por segunda ocasión en la pelea. Diving with a big right hand that lands on Joshua. Headed towards the end of the round, and Joshua's down again. He'll get up in time to continue. He is in big trouble. Joshua se levantó y pudo recuperarse en su esquina. El resto del combate fue básicamente un Andy Ruiz intentando acercarse a Joshua y Joshua haciéndolo atrás con su jab. Ninguno de los dos lograba lastimar al otro otra vez, pero durante todos los rounds se veía claramente que Joshua no se encontraba en su mejor condición. El campeón seguía mareado después de ese primer knockdown. No fue sino hasta el séptimo asalto que Joshua intentó presionar más para lastimar a Ruiz, pero cuando lo intentó, Ruiz respondía inmediatamente, y cuando Ruiz respondió, mandó a Joshua al suelo por tercera ocasión en la pelea. Start of round number 7. Knockdowns. Joshua, big left hand that stung Ruiz, and then Ruiz right back to Joshua, and Joshua in trouble. Y una vez más, Anthony Joshua se levantó del suelo. Esta vez intentó regresarle el favor a Ruiz de manera inmediata, pero al intentarlo, Ruiz lo mandó al suelo otra vez. Y después de 4 knockdowns y de tambalearse por todo el ring, el referí paró el combate, resultando en una victoria para Andy Ruiz Jr. Can Ruiz counter? Joshua's down. He is in huge trouble now. Maybe that's it. That is it. Andy Ruiz. Professional record consists of 26 wins, 2 defeats, with 22 KOs.
He is the WBA lightweight champion of the world, Edwin El Chaco Rosario. En mayo de 1983, el prospecto boricua Edwin Rosario, de apenas 20 años de edad, arriesgó su récord invicto de 21 victorias y 0 derrotas en contra del también joven peleador mexicano José Luis Ramírez en un combate por el Campeonato Mundial Vacante de Peso Ligero. El tan esperado duelo tuvo lugar en tierra de Rosario, San Juan, Puerto Rico para ser exactos. La pelea fue muy reñida, y Rosario terminó logrando el triunfo por decisión unánime sobre el mexicano con puntuaciones de 115 a 113 en las 3 tarjetas para coronarse campeón mundial por primera vez en su vida. Rosario se coronó campeón ante su gente y cumplió con las expectativas de ser una de las grandes promesas del boxeo puertorriqueño. Pero, a pesar de que Rosario fue el ganador, era él quien estaba en peor estado cuando terminó la pelea. Su ojo izquierdo estaba hinchado y quedó casi completamente cerrado a partir de la 10ª ronda, además de que estaba sangrando de la boca cuando sonó la campana final. Fue un combate sumamente competitivo y también fue una victoria determinante en la carrera de Rosario, victoria que lo llenó de grandeza y confianza. Sin embargo, el mexicano no podía dejar las cosas así. And there it is, it's all over, and it's interesting, and you can speculate forever as to what might have happened. Rosario winning a unanimous decision. A close but unanimous decision. Edwin Rosario, the 20-year-old from Puerto Rico, who has not fought in nearly a year, and there is a very disappointed, obviously, Jose Luis. Debido a lo parejo que fue el combate, se sabía que los caminos de Rosario y Ramírez volverían a cruzarse en algún momento, y la revancha quedó pactada para el 3 de noviembre de 1984 en el estadio Hiram Bithorn, a solo pasos del escenario del primer choque. Es decir que Edwin Rosario tuvo la ventaja de ser local en sus 2 combates en contra de José Luis Ramírez. Sin embargo, esto tenía sin cuidado al mexicano, que con gusto viajó a la tierra de su rival para competir por el campeonato del mundo. En el tiempo que transcurrió entre la primera pelea y este segundo combate, Edwin Rosario había defendido con éxito en 2 ocasiones el cetro de campeón mundial ante el tejano Roberto Elizondo y el estadounidense Howard Davis Jr., mientras que Ramírez había ganado 5 peleas desde su derrota ante el boricua. Con lo pareja que había sido la primera pelea y con los recientes éxitos de ambos, las expectativas para este combate eran realmente altas. Y por fin, la revancha comenzó, e inmediatamente las cosas se complicaron mucho para el retador mexicano, que visitó la lona en el primer round del combate. Ramírez se levantó y siguió peleando, sabiendo que aunque ya tenía desventaja en las tarjetas de los jueces debido a la caída, aún restaban muchos asaltos para darle la vuelta a las cosas. Sin embargo, en el segundo round de la pelea, Rosario envió al mexicano por segunda vez al suelo después de conectar varios derechas de poder. José Luis Ramírez recibió un enorme castigo en esos 2 primeros asaltos, al punto de que el médico asignado al combate tuvo que ir a revisarlo a su esquina después de que terminara el segundo round. Parecía que solo sería cuestión de tiempo para que el boricua acabara con el valiente Ramírez, pero en el tercer round del combate, el mexicano comenzó a sentarse más en la pelea, y comenzó a conectar golpes importantes que terminaron por darle ese asalto en las tarjetas de los jueces. Ramírez tenía la misión de ganar rounds de forma contundente para poder sacar una victoria por puntos a pesar de haber sido derribado en 2 ocasiones. Por esto mismo, en el cuarto episodio del combate, vimos al mexicano poco a poco subir las revoluciones, atacando y presionando cada vez más a un Edwin Rosario que respondía de la misma manera. He looks much sharper and much crisper than does Rosario, who looked exhausted.
mediados del cuarto round, ambos púgiles comenzaron a intercambiar golpes, pero los golpes más contundentes los conectaba el retador, que demostraba una gran condición al mantener un increíble ritmo de pelea y poder de asimilación. Entonces, faltando 30 segundos para que terminara el round, Ramírez desató un furioso ataque con golpes de todos los ángulos, cerca de una esquina, que terminó por abrumar y lastimar al puertorriqueño, que luego de recibir un uppercut de derecha quedó indefenso, y le dio la espalda a su rival, lo que llevó a que el referí le pusiera fin al combate a los 2 minutos con 52 segundos del cuarto asalto. Y de esta manera, José Luis Ramírez vengó su derrota y conquistó su primer faja mundial, destronando a un joven campeón y otorgándole la primera derrota en su récord profesional. Ramirez needs to get inside, outside. Rosario, what a shot by Ramirez, right there, Ramirez in trouble. 30 seconds left in the round, and Rosario is big trouble. Ramirez looks to put Rosario down. Rosario's trying to hold on, and he doesn't know how. He's holding the rope. And it's all over. But it's almost all over. This is a horrible fight. Defending IBO lightweight champion of the world, El Torito, Juan Baby Bull Diaz. Campeón mundial unificado de peso ligero con 3 cinturones a su nombre. Reconocido por su estilo de pelea extremadamente agresivo que gustaba a todos los aficionados. Juan Díaz, apodado El Torito, por su semejanza a una bestia cada que subía al ring a pelear, mantenía un récord de 34 victorias, 17 de ellas siendo por la vía del knockout. Y con su estilo salvaje y su impresionante presión sobre el ring, el Toro buscaba coronarse campeón mundial de peso ligero en ese momento. Lo que él no sabía es que su rival era aún más resiliente que él. En febrero del 2009, a Juan Díaz se le hizo fácil aceptar enfrentarse al experimentado peleador mexicano Juan Manuel Dinamita Márquez. Márquez venía de perder recientemente en contra de Manny Pacquiao, por lo que se pensaba que el Dinamita no estaba en su mejor momento, y además el Torito confiaba plenamente en que la diferencia de edades le daría la ventaja a él en la contienda. Márquez de 35 años y Díaz de 25, una diferencia de 10 años que el Toro quería explotar. El estilo tanto de Díaz como de Márquez eran estilos de pelea explosivos. El Torito era un peleador directo que vivía de la agresión, mientras que Márquez era un contragolpeador que disfrutaba pelear en contra de rivales agresivos. Tenían estilos que encajaban a la perfección, y ambos tienen el poder de lastimar al otro en cualquier momento. Y si le suman que estarían 2 cinturones de campeonato mundial en juego para esta pelea, haciendo que el ganador de la contienda se convierta en el campeón unificado de la división, no había forma de que esta pelea fuera una decepción. La pelea comenzó, y Juan Díaz intentó sacarle provecho a su juventud lo antes posible. Desde el sonar de la primera campana, Díaz salió con toda la agresividad a presionar al Dinamita. Díaz sabía que al ser más joven tendría ventaja en cuanto a su estamina, por lo que podría darse el lujo de gastar más energía a lo largo de la contienda, mientras que Márquez tendría que cuidarse un poco más de no tirar golpes sin razón, ya que podría llegar a cansarse más rápido que su rival 10 años menor que él. Márquez tenía que ir paso a paso, esperando los momentos adecuados para responder a la intensidad de su oponente. Sin embargo, tanta paciencia hacía lucir efectivo al ataque del Torito, y con su velocidad de manos y su presión alta, Juan Díaz comenzó a imponer dominancia en la contienda y ganar round tras round. Big left hook by Diaz, straight right hand by Marquez. Diaz jabbing and hunting. Marquez going to the body and coming back up. Missed the right hand. What a round. Here we say Diaz driving in, so called a left hook right there, and had probably more effect than it would have had, except because he had him back and back. And he's maximizing his weight on every punch. A pesar de que Juan Manuel Márquez no se veía en riesgo de ser noqueado, la verdad era que estaba perdiendo la pelea. Sin parar, el jovencito salía al choque a presionar a Márquez, hasta que en el quinto round de la pelea, Díaz logró abrir una cortada sobre el ojo derecho del veterano. Good left hook by Diaz again, and a right hand at the end of the round by Marquez. And there's blood above the corner of Marquez's right eye. And I was just about to say, Emmanuel, whose face can hold up? Whose features will hold up under all this leather? Este fue el momento donde el Dinamita se dio cuenta que debía comenzar a responder a la presión del jovencito e intentar ponerle fin a su buena racha de ataques. Márquez sabía que ya habían pasado 5 rounds donde Díaz había salido con todo, entonces sabía que ya era hora de que el Toro comenzara a cansarse.
porque por más joven que seas, al salir round tras round soltando todo lo que tienes, solo es cuestión de tiempo antes de que comiences a quedarte sin gasolina. Márquez comenzó a conectar golpes cada vez más seguido, contragolpeando a un Juan Díaz que aunque comenzaba a verse cansado, nada más no daba respiro, seguía presionando e intentando lastimar al Dinamita, pero el toro estaba perdiendo intensidad. Y luego vimos a Márquez regresarle el favor a Díaz, haciéndole una cortada sobre su ojo derecho. Y luego, en el octavo round, vimos a Márquez conectar un gancho izquierdo que hacía tambalear al torito. This is amazing. Marquez is a good defensive fighter, but Diaz overwhelms his defense, overtaxes it kind of dire way here against Marquez. Well, we told you how Marquez adjusts and comes on. Diaz got caught with a left hook and he looks stunned. 25 seconds to go. Can the great technician fire it away? No, don't worry about that cut. The cut is okay. Here you see Marquez mixing up his punches to the outside and between the gloves. I think that left uppercut between the gloves right there was a shot that caused the cut. You can see the blood just start to spill. And here's a left hook that he catches with the head, which he just simply didn't see the punch. And it's a punch that hurts his arm. Al inicio del noveno asalto, las tarjetas de los jueces estaban bastante parejas. Un juez tenía ganador a Juan Díaz, otro a Juan Manuel Márquez, y el último tenía marcada la pelea como un empate. El torito había ganado los rounds al inicio de la contienda, pero Márquez había logrado darle vuelta a las cosas, y ahora se encontraban prácticamente empatados. Solo que como el Dinamita fue paciente y no gastó toda su energía al inicio de la pelea, el que ahora estaba dominando el combate era él. Y esto se vio reflejado claramente en el noveno round de la pelea, ya que cuando solamente quedaban 35 segundos para que finalizara el asalto, Márquez conectó dos golpes de derecha que enviaron al jovencito al suelo. Dire way here against Marquez. Well, we told you how Marquez adjusts and comes on. Diaz got caught with a left hook and he looks stunned. 25 seconds to go. Can the great technician fire it away? No, don't worry about that cut. The cut is okay. You see Marquez mixing up his punches to the outside and between the gloves. I think that left uppercut between the gloves right there was a shot that caused the cut. You can see the blood just start to spill. And here's a left hook that he catches with the head, which he just simply didn't see the punch. And it's a punch that hurts his arms. When if he stops it, it'll be the first thing he's done in the fight. Though Marquez is the much more experienced, in fact, it's Diaz who's had more experience. Fighting in his hometown. And he's supposedly the stronger man. And he's hurt. A huge uppercut. Díaz logró levantarse e intentó sobrevivir los pocos segundos que faltaban antes de que sonara la campana, pero con un uppercut a la mandíbula, Márquez volvió a enviar a Díaz al suelo, y aunque quedaban pocos segundos para terminar el asalto, al ver al torito desmoronado en el suelo, el referí no tuvo otra opción más que dictaminar el final del combate, nombrando así a Juan Manuel Márquez el campeón del mundo. A experienced fighter would probably clinch, but I don't think that's what he's going to do. And look at Marquez go to the body. Look at him go to the body to try to set up the finish, and what a right hand, and that will be that. What you just saw was a really good young fighter knocked out by a great old fighter. Right hand, but what amazed me was the precision and the accuracy of the punches from Marquez. He didn't miss too many punches, and he was punching from all angles, even as he was twisting and turning. Remarkable experienced fighter. A straight right hand, and then the uppercut produced that first knockdown. The second knockdown is really almost a formality on a brilliant right uppercut. Well, let me say this. That's as sensational as any performance Manny Pacquiao's ever produced. Dinamita Marquez. He's the fighting pride of Tokyo, Japan, the reigning and defending WBC Super Featherweight Champion of the World, Takashi En noviembre del 2015, Francisco el Bandido Vargas obtuvo la oportunidad de enfrentarse al campeón mundial de la división superpluma por parte del Consejo Mundial de Boxeo, el japonés Takashi Miura. En ese entonces, Miura se estaba haciendo fama de un peleador matamexicanos, es decir, Miura había encontrado éxito ante todos los boxeadores mexicanos a los que se había enfrentado hasta ese momento, y por ende lo comenzaron a categorizar con ese apodo. No se trata de una exageración cuando venía de vencer a 4 mexicanos de forma consecutiva, 3 de ellos los venció por la vía del knockout.
Ese récord es el que presumía el japonés, diciendo: "Es un honor que me empiecen a llamar el ejecutor de mexicanos. Es un apodo que me he ganado y quiero seguir siéndolo. Si sigo ganando, que es como me quiero mantener, significará que seré un digno campeón", compartió Miura en una entrevista. Sin embargo, el bandido Vargas buscaba cambiar la narrativa. Quería ser él quien le quitase ese apodo al japonés. Vargas contaba con un récord profesional invicto de 22 victorias y un empate, y con esa mentalidad fue que se subió al ring. Con el sonar de la primera campana vimos a Vargas muy propositivo, sorprendiendo al campeón desde el comienzo con golpes de poder. Un derechazo brutal del bandido estuvo cerca de mandar a la lona a Miura en el primer round, pero el nipón resistió y aguantó la metralla del mexicano, quien se vio bien los primeros 2 episodios, con golpeo certero a un campeón un tanto desconcertado. Pero poco a poco Miura fue comenzando a imponerse sobre el ring, y luego un cabezazo provocó un ligero corte en el pómulo derecho de Vargas, quien también poco a poco fue cediendo la pelea al campeón, quien luego en el cuarto round conectó un potente zurdazo que descompuso el rostro del mexicano y lo mandó a la lona. Parecía que sería el final del bandido Vargas, pero lo logró salvar la campana. Miura era el dueño del cuadrilátero. Comenzó a trabajar la zona afectada del bandido con zurdazos peligrosos. Muchos se estrellaron en el cuerpo y otros en la cara del azteca, quien pese a sus intentos de reacción no lograba hacer nada ante un rival ampliamente superior. Para el séptimo round, el ojo derecho de Vargas estaba muy lastimado. Parecía cuestión de tiempo para que el japonés terminara con la pelea. La pelea era sumamente competitiva. Miura tenía la ventaja, pero el bandido no se rendía. Sin embargo, con el pasar de cada round, la victoria para el japonés se veía cada vez más cerca. Y al final del octavo round, el referee estuvo cerca de parar la contienda, pero el sonar de la campana volvió a salvar a Vargas. Parecía que solamente un golpe de suerte, uno fulminante, le daría posibilidades a Vargas, y ese golpe milagroso llegó en el noveno round. Un upper de izquierda abrió el camino para Vargas, quien remató con un derechazo para mandar a la lona al campeón, quien lucía en mal estado.
bandido Vargas se lanzó con todo por la victoria sobre un Miura que lo único que quería era que terminara el round, pues se amarraba en cualquier oportunidad, pero Vargas sabía que era ese momento o nunca, y lo acribilló hasta que el referee detuvo la pelea. Y así, al minuto con 31 segundos del noveno round, Francisco el bandido Vargas venció a Takashi Miura y se coronó campeón del mundo. Toowoomba, Australia, the challenger, and WBO interim world champion, Michael Katsidis the Great. En noviembre del 2010, el campeón de peso ligero, Juan Manuel Márquez, acordó pelear en contra de Michael Katsidis en el MGM Grand Arena de Las Vegas. En ese momento, este era un combate entre los dos mejores peleadores de peso ligero en el mundo. Por un lado tenías a Juan Manuel Márquez, que no solo era el campeón mundial por parte de la Asociación Mundial de Boxeo, sino que también era el campeón lineal de la división. Y del otro lado tenías a Michael Katsidis, que era el rival mandatorio para Márquez, y que venía enrachado con 4 victorias consecutivas. La más reciente en contra de un rival invicto con más de 30 peleas ganadas. Es decir que el ganador de esta pelea, independientemente de los títulos, podía llamarse a sí mismo el mejor peso ligero del mundo. Katsidis y Márquez eran unos guerreros de sangre y agallas, que pelearon hasta que ya no pudieran mover un músculo. Ambos habían demostrado esto una y otra vez. Katsidis era un peleador directo que vivía de la agresión, mientras que Márquez era un contragolpeador que disfrutaba pelear en contra de rivales agresivos. Tenían estilos que encajaban a la perfección y ambos tenían el poder de lastimar al otro en cualquier momento. No había forma de que esta pelea fuera una decepción, pero la verdad era que se esperaba una victoria clara para el pugil mexicano. A pesar de ser 7 años mayor a su rival, Márquez era el peleador más rápido y más técnico, y mientras que el australiano tenía mayor pegada, su defensa estaba entre las peores de la división. Era la diferencia en experiencia y técnica lo que mantenía a Juan Manuel Márquez favorito en las apuestas, pero lo que vimos en ese combate superó cualquier expectativa y sorprendió a todo el mundo. El combate comenzó, y Márquez empezó a soltar ganchos al cuerpo de Katsidis desde el campanazo inicial, en búsqueda de un triunfo rápido, y el australiano no pudo responder ante la presión del peleador azteca. Para el segundo episodio, la pelea ya estaba al tú por tú en la corta distancia, cosa que aprovechaba el mexicano para conectar precisos ganchos a la zona hepática de su rival, y luego lo remataba con combinaciones a la cabeza que enrojecían el rostro del australiano. Hasta ese segundo asalto, Juan Manuel Márquez estaba claramente siendo el vencedor del combate. Sin embargo, en el tercer episodio, Michael Katsidis sorprendió a Márquez con un gancho de izquierda a la mandíbula, y lo mandó de espaldas a la lona. By Katsidis, and Marquez is on his butt. And seriously hurt. Tremendous shot. The biggest punch Marquez has taken since he fought against Pacquiao. And Katsidis is going to be hard to hold off. Michael Katsidis is thinking of his lost brother. 2 minutes left in this round. He's fighting for 2. Just as he told us. What an opportunity. Remember that Marquez survived those 4 knockdowns by Pacquiao. Katsidis caught him with a left hook again. Marquez momentarily wobbled. There's a right cross for Márquez se reincorporó antes de la cuenta de protección del referee. El australiano no lo pudo rematar tras una rápida recuperación del mexicano. Sin embargo, ese knockdown fue una sorpresa para todos. Todos sabían que sería una pelea aguerrida y de muchos golpes, pero nadie realmente pensaba que Márquez, siendo el favorito en las apuestas debido a su superioridad en experiencia, pudiese ser noqueado por Katsidis, cuando el mexicano ya se vio enfrentado a rivales de élite como Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. Pero la pelea continuaba, y de a ratos se tornaba gris para el mexicano. En el cuarto giro, Katsidis siguió presionando en corto, conectando sus combinaciones a la cabeza de Márquez, quien respondió con ganchos al hígado que detuvieron al impetuoso australiano. El australiano no paraba de ir hacia adelante, conectando buenos golpes a la cabeza de Márquez, pero el dinamita no se daba por vencido, y por fin el quinto round fue un round que Márquez dominó de principio a fin, con ganchos de hígado y uppercuts que detuvieron la agresividad de Katsidis, quien mostraba una gran condición física al soportar el castigo a las zonas blandas. Y en el sexto asalto vimos los intercambios de golpes más salvajes de la pelea, sacando la peor parte Katsidis con inflamaciones en ambos pómulos y una cortada en la ceja izquierda. Smother Marquez. Good technique on the inside by Marquez. As these guys work, and it's been a beauty. Juan Manuel Marquez and Michael Katsidis. Marquez 51-5
137. Márquez estaba retomando el control del combate round por round. Sin embargo, Michael Katsidis se veía que aún tenía la ventaja de ese knockdown en el tercer asalto en las tarjetas de los jueces, por lo que no se podía dar por vencido estando tan cerca de la victoria. Y efectivamente, el australiano logró ganar el séptimo round al presionar a Márquez, replegándolo contra las cuerdas y castigándolo con combinaciones a la cabeza. Y para el octavo round regresábamos al tú por tú. El retador siguió con su presión ante el mexicano, quien retrocedía ante las embestidas de su rival, pero respondía con potentes combinaciones que sacudían la cabeza del australiano. Motivated by the death of his brother last month. Fighting with a heavy heart but a ton of inspiration. Michael Katsidis has done everything he could possibly do for 8 rounds against one of the greatest fighters in modern history. What a left hook upstairs by Marquez. Katsidis keeps firing away. Major League stuff. El desenlace del combate fue en el noveno round, cuando Márquez desmadejó a Katsidis al conectarlo con un uppercut de derecha. El australiano siguió de pie ante la embestida del campeón, que lo siguió golpeando con combinaciones a la cabeza sin respuesta, obligando la intervención del referí. Después del castigo, Katsidis terminó con una hemorragia en la ceja izquierda al decretarse knockout a los 2 minutos 14 segundos del noveno asalto, y con ese resultado, Márquez retuvo sus coronas mundiales y mejoró su récord a 52 triunfos con 38 knockouts. Wants Marquez to come on. He's looking to finish. Watch the combinations flow. He knows how to bring those shots up to the belt to when the guy's trying to clinch. You're watching one of the greatest combination punchers ever to function in the sport. The variety of punches from so many different angles where the Cedars can't even see him. And Good Kenny call, Bayless great stops the call, fight. great call. What a Fight trick. Kenny Bayless. That wasn't a show of disrespect to Katsidis. That was a show of respect by Bayless. He was saying, you fought this well, you don't deserve to take any unnecessary... The winner by TKO victory and still Ring Magazine WBA